de los diputados señores von Mühlenbrock, Bartolo, Bobadilla, Coloma, Fuenzalida, Don Juan, Hernández, Masferrer, Noman y Sangüesa, y de la diputada señora Amar, que modifica la ley número 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores para imponer al proveedor nuevas obligaciones en relación con los contratos de adhesión. En segundo lugar, un proyecto iniciado también en moción de los diputados señores Bartolo, Bobadilla, Fuenzalida, Don Juan, Lavé, Masferrer, Moreira, Noman, Norambuena y von Mühlenbrock, y de la diputada señora Mar, que modifica la ley número 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores en materia de información sobre garantía y servicio técnico de vehículos motorizados nuevos. En tercer lugar, señor presidente, un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que modifica la ley número 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores en materia de sanciones a las empresas que incurran en acoso telefónico, en el envío de promociones o publicidad a los consumidores. En cuarto lugar, un oficio del Superintendente de Servicios Sanitarios, por el cual remite respuesta a oficio de esta comisión, número 691, y remite informe mensual con cada una de las regiones del país respecto de la cantidad de solicitudes que se han presentado hasta la fecha en el marco de la ley número 21.249, así como la cantidad de personas que no hayan pagado las cuentas de los servicios de agua y saneamiento. En quinto lugar, un correo electrónico del gerente de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, FENACOPEL, por el cual confirma su asistencia a la presente sesión. En sexto lugar, una minuta del presidente también de la FENACOPEL sobre el impacto en las cooperativas eléctricas de la ley 21.249. En séptimo lugar, un correo electrónico del gerente general de la Asociación de Bancos, por el cual adjunta informe número 173 referente a las cifras de la banca en agosto de 2021. Y por último, que nos ha llegado, señor presidente, un pareo entre los diputados Joaquín Lavín y don Raúl Soto para la presente sesión. Esto con la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Diputados, yo le pediría, señor secretario, si nos pudiera conseguir copia del punto 4 y 7 para tenerlo a la vista ahora, ya que vamos a ver el tema de los deudores, el oficio de los deudores, y vamos a ver las medidas de la acción de banco. Por favor, si nos pudiera conseguir copia. Muy bien. El objetivo de esta sesión tiene por finalidad ponernos de acuerdo para iniciar la discusión de la moción presentada por el diputado Boris Barrera y otros diputados, que dispone de modificaciones a la ley 21.249 de los cortes de los servicios básicos, en el sentido de establecer una prórroga para su efecto. Entonces yo le solicitaría al diputado Boris Barrera que se pusiera de acuerdo con el señor secretario, ya que es un impulsor de la iniciativa, para que pudiéramos él hacer el listado de los posibles invitados a este proyecto que lo abordaríamos la próxima sesión. ¿Ah, diputado Barrera? Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, presidente. Bueno, de lo que ya le había comentado al señor secretario, agregaría la red P, que es la red de pobreza energética. Yo después le envío los datos de contacto. ¿Sí? Entonces, en todo caso, diputado Barrera, usted se coordina con la Secretaría para ver el listado de los invitados, y si es que alguien tiene otros invitados, también se coordina con la Secretaría. Diputado Miguel Mellado tiene la palabra. Presidente, no, yo solo que veo improcedente el proyecto, pero lo voy a escuchar a los invitados, vamos a hacer el trámite como corresponde, pero quiero que también, no sé quién, invitar a quién, que nos haga un análisis de la morosidad que tienen las empresas, lo que tenían antes del estallido social, lo que tenían ahora, ¿cierto? Y si tienen un estudio de los clientes, si efectivamente en qué nivel de registro social de hogares están, porque significa que ellos han estado recibiendo el IFE, ¿cierto? Han estado recibiendo la ayuda estatal, y quiero saber si efectivamente ese cruce se puede hacer entre gente que ha pagado los servicios básicos y que eso lo vamos a ver con respecto a la alza o no del aumento de la morosidad de la empresa.
Tal vez, diputado, para acoger su inquietud, yo creo que la Superintendencia de Servicios Sanitarios debiera contar, y existe una asociación, tengo entendido, de organizaciones de servicios sanitarios. Entonces, encargaríamos a la Secretaría que pudiera invitar a lo mejor para la próxima sesión a la Superintendente de Servicios Sanitarios para ver la morosidad y también si es que hay algún representante de las empresas de servicios sanitarios. Muy bien, acordado. Yendo al objetivo de esta sesión y a petición de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, FENACOPEL, tenemos la presencia de don Patricio Molinas, que saludamos. Muchas gracias, don Patricio, por estar con nosotros, y le ofreceríamos la palabra para que usted nos hiciera saber las inquietudes que tienen ustedes en relación a la ley 21.249. Tiene la palabra don Patricio. Muchas gracias, presidente. Un gusto saludarle. Muchas gracias, diputado. Tengo preparada una pequeña presentación, de alguna manera, como para contarles las distintas aristas que involucra la ley de servicios básicos y cómo, de alguna manera, si bien es cierto, ha sido exitosa en algunas cosas, también ha tenido algunos efectos que no han golpeado no solamente a los clientes, sino que también a las cooperativas eléctricas. Entonces, con su permiso, voy a realizarle una pequeña presentación. Necesito si me podrían habilitar, por favor. Está autorizado, don Patricio, y si nos pudiera después enviar la presentación también. Ningún problema. Muchas gracias. ¿Se ve? Perfectamente, don Patricio. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Patricio Molina, soy el gerente de FENACOPEL, y FENACOPEL es la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas que integra a las cooperativas eléctricas de Curicó, Acrel, Coelcha, Cooprel, Socoepa, Coopelán y Copelec, que son 7 de las 8 cooperativas que son empresas concesionarias del servicio público de distribución y que se encuentran hoy día a la par distribuyendo energía a todos los clientes, principalmente en los sectores rurales. En ese sentido, para efectos del ejercicio, ya para entrar directamente en materia, lo primero comentarles que el ejercicio que vamos a presentar, los resultados que les vamos a comentar, solamente consideran los clientes que están sujetos a corte de suministro. ¿Qué quiere decir eso? Son aquellos clientes que tienen al menos un documento con mora mayor a 45 días y que también, en concordancia a lo establecido en la Ley de Servicios Básicos, solamente hemos querido referirnos a las deudas generadas entre el 18 de marzo del 2020 hasta el 31 de agosto del 2021, que es el periodo en el cual los clientes pueden condonar sus deudas, y hemos dejado fuera, por efectos de precisión principalmente, y tener un escenario que sea más bien moderado, aquellos artículos que señala que adicionalmente se podrían incluir hasta con un tope de 10 UF deudas anteriores al 18 de marzo. ¿Ya? Ahora, particularmente, como vamos a hablar de conceptos de cooperativa, los resultados que presentamos solamente corresponden a la realidad del conjunto de las cooperativas que integran a FENACOPEL. Sin embargo, las conclusiones son transversales a todas. Entonces, en primer lugar, una pequeña mirada de ver qué ha pasado en los últimos 5 meses, solamente en los últimos 5 meses. Y particularmente respecto a la deuda, aquí vemos que en la línea superior es la deuda actual. En la línea del medio, uno ve más o menos la evolución de la deuda de los clientes BT1, que son los clientes residenciales, y en la línea posterior uno ve el resto de clientes, entendiendo por el resto de clientes todos aquellos clientes que son distintos a los residenciales. Y en ese sentido, lo importante es señalar la línea del medio, que la tendencia de los clientes residenciales siempre ha ido en aumento la cantidad de deuda. Si vemos ahora respecto a la cantidad de clientes, vemos que efectivamente en abril había un monto, después hubo un decaimiento en mayo, junio. Sin embargo, a partir de junio, y por eso es importante tenerlo presente, se ha visto cómo hay una tendencia al alza continua de la cantidad de clientes morosos. ¿Por qué presentamos esto? Porque también hemos visto que en algunas presentaciones se ha señalado que la caída de clientes morosos ha sido constante. Nosotros tuvimos efectivamente una caída inicial, sin embargo, en el último tiempo se ha ido incrementando nuevamente. Ya centrándonos en cuál es la situación que vivimos las cooperativas eléctricas el 31 de agosto, vemos que el total de deuda es del orden de los 4.253 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Para tener un punto de referencia,
es más o menos un 44% de la facturación mensual que realizamos. Y entendamos por facturación mensual lo que hay que pagarle a los generadores, lo que hay que pagarle al transmisor y lo que queda como ingresos para distribución. Teniendo presente que más o menos los ingresos de distribución son del orden del 20%, ese 44% de deuda que estamos viendo, a la larga estamos hablando que es poco más de 2 meses de ingresos para las cooperativas eléctricas. Eso es más o menos como para tener una referencia. Y si vamos netamente a la composición, vemos que más o menos 3/4 de la deuda está radicada en los clientes residenciales y 1/4 de la deuda en el resto de los clientes. Y si este mismo análisis lo vemos desde el punto de vista del número de clientes, como era esperable, vemos que la cantidad de clientes residenciales son el 97% y solamente un 2,8% es del resto de clientes. Del universo de clientes morosos, tenemos contabilizado al 31 de agosto del orden de 22.466 clientes. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando del 13% de clientes que están sujetos a corte. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento en que la ley termine, ese es el universo de clientes que uno podría o estarían en condiciones de ser sujeto a corte de suministro. Ahora, haciendo un paralelo entre la cantidad de clientes y también deuda asociada, vemos que los clientes residenciales son un 97,2% de los clientes y en el cual está radicada más o menos 3/4 de la deuda. Y que 1/4 de la deuda está radicada en el resto de los clientes, que son del orden del 2,8%, y que equivalen más o menos al, como dije, una cuarta parte es como el 25%. O sea, 25% de la deuda está en 635 clientes. Eso es más o menos como para esbozar a grandes rasgos qué es nuestra realidad al 31 de agosto. Ahora, entrando un poquito más en detalle, si vemos qué ha pasado con los convenios de pago, uno de los tantos beneficios que permite la Ley de Servicios Básicos, vemos que lamentablemente ha sido bastante acotada la respuesta de los propios clientes morosos. De los 22.466 clientes que estaban sujetos a corte de suministro, vemos que solamente el 31 de agosto se han firmado 623. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos hablando de un 2,8%. Sin embargo, todo el restante todavía no se ha acercado a la cooperativa, a pesar de que nosotros hemos tratado de masificar los beneficios que ha aportado la Ley de Servicios Básicos a través de nuestra página web, a través del call center, a través de mensajes radiales, etc. Y si vamos un poquito ya más al detalle, veamos más o menos cuáles son las características de los clientes que deben al 31 de agosto. Y ahí nos damos cuenta que hay clientes que tienen un documento pendiente hasta 18 meses pendientes. Y más o menos si uno ve a nivel de deuda, porcentualmente son muy similares entre los 2 y los 16 meses. ¿Por qué el 17 meses se dispara de alguna manera con un 26,1% de la deuda radicada, particularmente en clientes con 17 documentos pendientes? Es porque justo coincide con el periodo en el cual es el periodo máximo en el cual se puede incorporar la deuda. Ahora, si hablamos del resto de los clientes, ahí vemos que también hay un comportamiento distinto. Y si esto lo vemos a nivel de cantidad de clientes, acá la cosa un poco cambia. Vemos que a nivel de cantidad de clientes, la mayor cantidad de clientes morosos tienen 2, 3, 4, en primer lugar como documentos pendientes en el caso de los clientes residenciales, y hasta 5 o 6, ¿ya? Y en el caso del resto de los clientes, vemos que hay un notorio aumento que hemos ido viendo a lo largo del tiempo, pero que se centra en aquellos clientes que tienen 2 o 3. ¿Qué señales nos da eso? Que hay un grupo naciente que ha ido acumulando deuda. Por eso tienen poca cantidad de documentos pendientes y que a su vez también hay que entender que hay clientes que han ido de alguna manera tratando de que no sean tantas las deudas que se les van acumulando. Sin embargo, uno ha ido viendo cómo se han ido desplazando esta cantidad de documentos pendientes. Y si de esa manera vemos, bueno,
Pero ¿qué vamos a ver entonces al 1 de enero? Entonces ahí uno es donde dice, bueno, hagamos un ejercicio con una cosa, con un supuesto básico, en el entendido de decir, ¿sabes qué? Todos los clientes que te deben al 31 de agosto te van a seguir debiendo hasta el 31 de diciembre del 2021. Y ese es el ejercicio que se hace. Y en base a eso, estimamos qué va a pasar a partir del 1 de enero del 2022. Y ahí vemos que los clientes residenciales van a tener una deuda del orden de los 6.354 millones de pesos. El resto de los clientes se estima que deberíamos estar en torno a los 3.352 millones de pesos, y eso lleva a totalizar que la deuda que enfrentarán las cooperativas eléctricas a fines de año serían del orden de los 9.706 millones de pesos. ¿Qué equivale esto? Al hacer el mismo ejercicio anterior respecto a una facturación mensual, estamos hablando que es el 100,1%, es una facturación mensual por deuda. Si lo llevamos nuevamente a la porción de distribución, vemos que eso corresponde a 5 meses de ingresos de las distribuidoras que estarían adeudados, para tener una equivalencia. Y en ese sentido vemos, bueno, entonces, ¿qué van a tener que enfrentar nuestros clientes el 1 de enero del 2022? Y es una de las situaciones que más nos complica. Tenemos acá un primer análisis viéndolo por rango de cuenta, en el cual vemos cuentas que van hasta desde los 6.000 pesos hasta más de 100.000 pesos. Y ahí lo que uno ve es que tenemos más o menos una cuenta promedio de todo, en el caso de residencial, del orden de 29.227 pesos, y que si consideramos el periodo máximo de cuotas, que son 48 meses, 4 años, la cuota debería ser del orden de 6.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que porcentualmente la cuota en el caso de los residenciales por 4 años va a ser del orden del 20,7% de la cuenta. Ahora, si uno va al detalle y quiere ver efectivamente qué le va a pasar a cada uno de los clientes, vemos que en el caso residencial hay clientes que van a enfrentar cuotas que van a ser del orden de 10% y otras del orden del 47% por un periodo de 4 años. Si vemos esta misma situación en el resto de los clientes, vemos que la cuenta mensual va a variar dependiendo del cliente entre un 10 y un 45%. Si queremos ver esto ahora a nivel de tamaño de consumo, eso quiere decir a nivel de kilowatt, vemos que del orden del 64,7% del consumo promedio mensual, el 64,7% de los clientes tiene un consumo menor a 150% en la realidad de las cooperativas, y del orden del 75% menor a 200. Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de cooperativa eléctrica. Y en el caso del resto de los clientes, vemos que están del orden del 41,6% aquellos clientes con menor a 200 kWh. Considerando que hay un proyecto de ley que lo que está buscando es extender la vigencia de la ley 21.249 hasta el 31 de diciembre del 2022, hicimos este mismo ejercicio, pero considerando y estimando qué va a pasar al 31 de diciembre del 2022 bajo los mismos supuestos de que los mismos clientes que debían al 31 de agosto se mantienen hasta diciembre del 2022. Y ahí los resultados que vemos es que en el caso particular de los residenciales vamos a ver deudas del orden de 14.011 millones de pesos. En el caso del resto de clientes, del orden de 8.785 millones de pesos. Y en el contexto general estamos hablando que la deuda acumulada que veríamos al 31 de diciembre del 2022 estaría del orden de los 22.796 millones de pesos. Nuevamente con el ejercicio, esto corresponde a 236% de una facturación mensual, y esto se traduce a 12 meses de ingreso de las cooperativas eléctricas, para tener una referencia en mora. Y si vemos qué pasa con nuestros clientes bajo la misma salvedad de lo que señalábamos, ya no estamos hablando en el caso de los clientes residenciales de un 20,7%, sino que estamos hablando que la cuota mensual por 48 meses, 4 años, va a ser del orden de 45,7% en promedio. Y si queremos ver qué pasaría particularmente en cada uno de los clientes, vemos clientes que van a tener que enfrentar un alza por esta cuota mensual del orden de 35% y en algunos casos hasta un 72%. Y si vemos el caso particular del resto de los clientes, vemos que en promedio
la cuota por los 4 años va a ser del orden del 40,4%, y al ver también el caso de los clientes en particular, hay algunos que variarán entre un 35% y otros llegan incluso hasta el 70% de su cuenta. Y si vemos a nivel de consumos en el análisis, vemos que efectivamente también se mantienen los rangos en porcentajes de variaciones en todos los rangos de consumo que hicimos el análisis, tanto para los clientes residenciales como para el resto de los clientes. En resumidas cuentas, yo les he hablado de hartos números, pero haciendo ya un breve resumen y las conclusiones de lo que estamos viendo en nuestro análisis, vemos que al 31 de agosto lo que tenemos son 22.466 clientes, y eso equivale a un 13% del total. 97,2% son clientes residenciales y un 2,8% del resto de los clientes, y particularmente los clientes residenciales son responsables más o menos de 3/4 partes de la deuda y el resto de los clientes de la 1/4 parte. Si nos centramos ahora de la deuda total de los clientes, vemos que el 31 de agosto la deuda total eran del orden de los 4.253 millones de pesos, donde los residenciales son 3.164 y el resto de los clientes 1.089, y tal como les señalé, el 44% equivale a un 44% de la facturación mensual, y eso es poco más de 2 meses de ingresos para las distribuidoras, para las cooperativas eléctricas, perdón. Si eso mismo lo vemos al 31 de diciembre del 2021, estamos hablando de 9.707 millones de pesos, y eso equivale a 5 meses de ingresos para las empresas, para las cooperativas. Y si nos paramos ya al 31 de diciembre del 2022, esto se traduce a un año de ingresos para las cooperativas eléctricas. ¿Y por qué lo quise llevar al ingreso? De alguna manera para poder tener un punto de comparación de qué volumen estamos hablando y de qué manera estamos viendo principalmente la afectación de nuestros clientes, pero también viendo qué está pasando con las cooperativas eléctricas, porque obviamente esto puede afectar su correcto desempeño al no contar con los recursos necesarios para prestar su servicio de una manera idónea. ¿Qué concluimos también? Que la cuota mensual, cuando yo me pare el 1 de enero del 2022, vamos a tener que una cuota en promedio va a ser de 6.000 pesos, que equivale en promedio para todos los clientes de un 20,7%. Sin embargo, al irme a ver el caso particular de cada cliente, vemos que hay clientes que van a variar entre un 10 y un 47%. Y en el caso de, si yo me paro el 1 de enero del 2023, ya la cuota va a ser de 13.371 pesos, equivalente más o menos a un 45,7% de la cuenta. Y que para los clientes, si vemos que hay algunos que van a tener alzas de cuotas entre un 35 y un 72%. Del mismo modo, haciendo el análisis para el resto de los clientes, vemos que en promedio la cuota va a ser del orden de 110.000 pesos, equivalente a un 15,4% de la cuenta, y en particular la cuota va a variar entre un 10 y un 45% de la cuenta en el caso, viendo el escenario a partir del 1 de enero del 2022, y si vemos esto a partir del 1 de enero del 2023, la cuota promedio va a ser de 288.214 pesos, equivalente más o menos al 40,4% de la cuenta. Y si vemos nuevamente en particular lo que le pasa a los clientes, podemos ver que van a ser desde un 35 a un 70% según el cliente. En el tema de los convenios, vemos que hay una fracción muy menor de los clientes que han firmado su convenio, que es solamente del orden del 2,8%, a pesar de estar realizando de manera constante todos los esfuerzos de comunicación mediante web, radio, call center, etc. Entonces, en base a hechos, ¿qué hemos visto de parte de los análisis que hemos realizado? Vemos que, sin lugar a dudas, la situación actual y que van a tener que enfrentar nuestros clientes producto de la deuda del servicio básico es alarmante. Y en ese sentido también hay que entender que la deuda del servicio eléctrico no es lo único que enfrentan las familias, sino que también está todos los otros servicios, gas de red, comunicación, etcétera, y así como otros compromisos también que tienen adquiridas las familias. Y en ese sentido, sin lugar a dudas, estamos concluyendo que la situación de endeudamiento es totalmente compleja y que requiere la brevedad de atención por parte del Estado, y hay que trabajar de manera ardua para llegar a soluciones concretas. Ahora, ¿qué queremos? Que ante cualquier decisión que se tome, que se avance, ¿qué queremos? Que tengan la claridad respecto a la realidad de las cooperativas.
Primera cosa, hay que entender que las cooperativas son muy distintas al resto de empresas. ¿Por qué? Porque los propios dueños de las cooperativas también son clientes de las propias cooperativas. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier medida que uno tome lo va a afectar doblemente. Una como empresa y otra como cliente. Entonces, en ese sentido, hay que considerar esa dualidad. Por otro lado, es conocida la rentabilidad histórica de las cooperativas, que siempre está cercana al orden del 2%. O sea, estamos hablando de niveles de ingresos muy bajos. Y eso que ha implicado que se ha contado con ingresos más bien acotados para prestar el servicio de distribución. Por otro lado, requieren de la totalidad de sus ingresos para invertir, administrar, mantener y operar más de 23.000 kilómetros de redes en zonas rurales. Y aquí está el tema que, si bien es cierto, nuestra esencia es el rol social que prestamos, también hay que considerar de que las cooperativas no sacan utilidades, sino que todo se reinvierte en una mejor prestación de servicio. Entonces, los pocos ingresos están destinados a mejorar la calidad de servicio en una extensión de redes muy larga y que a su vez exige un alto nivel de costo. Y por otro lado, una característica particular de las cooperativas por estar distribuyendo principalmente en sectores rurales, es el hecho que presentan una muy baja densidad de clientes, aprox 7 clientes por kilómetro. Y esto, a su vez, son clientes que presentan bajos consumos en relación al resto de clientes, principalmente ubicados en zona urbana, ¿ya? Por otro lado, también hay que tener presente de que la ley de servicios básicos, si bien es cierto, uno no puede, particularmente uno no duda de todos los beneficios que ha permitido a las familias chilenas, también hay que considerar que ha traído ciertas externalidades, debido a que inicialmente esta ley eran 90 días, después pasó a 270 días, después pasó a 1 año 5 meses. Entonces, obviamente, los efectos se escaparon en algunas aristas. Y en ese sentido, comentarles de que en el caso nuestro, como cooperativa eléctrica, hemos visto que se ha incrementado el nivel de hurto producto de la imposibilidad de cortar el suministro eléctrico. Recordar acá que el estallido social ya trajo inseguridad en las redes, el riesgo social también trajo de alguna manera ciertas inseguridades que nos llevó a proteger a nuestra gente, y por lo mismo es que también afectó fuertemente a los ingresos en la recaudación, y con eso se suspendió el envío mayoritariamente se suspendió el envío de cuadrillas de control de hurto, y eso obviamente, al no verlo la gente, este trabajo constante, se ha incrementado en el último tiempo. Por otro lado, ha aumentado el número de clientes que, al permanecer en sus casas, han impedido a los lectores acceder al registro de sus consumos. Y eso que ha llevado a que las cooperativas están obligadas a efectuar una facturación provisoria. Pero también, como han estado en casa, han aumentado sus consumos. Entonces, ahí es donde, de alguna manera, uno dice, bueno, yo sé que ha aumentado tu consumo, pero por otro lado no me dejas entrar, por lo tanto te facturo en base a la historia, y esa historia es menor, sin lugar a duda, a lo que está ocurriendo hoy en día. Respecto a los campamentos, también ha crecido su consumo, y lo que normalmente va acompañado de conexión insegura y fraudulenta en la red, que en realidad pone en peligro a la gente y sobre todo afecta la calidad de suministro para los que efectivamente están pagando por su servicio y están en norte. Y sin lugar a dudas, un efecto no menor que está generando es que los clientes de altos consumos han dejado de pagar. Y aquí, ojo, estamos hablando de todo tipo de clientes, comerciales, residenciales, industriales, etcétera. Es una cosa transversal. Y en ese sentido también vemos que lamentablemente la ley de servicios básicos no ha sido exitosa en el sentido que ha permitido que clientes que pueden pagar su consumo eléctrico no lo hayan hecho, ¿ya? Y de esta manera han afectado innecesariamente los flujos de las cooperativas y, dada la envergadura de la mora acumulada, lamentablemente están afectando la cadena de pago y ponen en riesgo el servicio prestado. Y principalmente, ¿por qué me refiero a esto? Por el hecho de que hay que entender que, si bien es cierto, las distribuidoras, así como las cooperativas, tienen obligaciones con los generadores y con los transmisores. Por lo tanto, por mucho que la ley permita pagar en cuotas, que son las mismas cuotas que se le dan al cliente, en la eventualidad que el cliente no pague,
la cooperativa eléctrica no tiene el derecho a no pagarle al generador y al transmisor. ¿Y por qué es importante? Porque ese nivel de incobrabilidad, si bien es cierto las tarifas recogen, históricamente habían recogido un porcentaje muy menor por pérdida, por pérdidas no eléctricas, en ese sentido, por lo incobrable. Hoy día vemos que esos incobrables, tal como estábamos viendo, 13% de clientes con moras que pueden llegar a ser varias veces incluso una facturación, no estaría considerado en la tarifa, y también sería injusto que fuera considerado en la tarifa, sobre todo cuando hay clientes que sí han hecho todos sus esfuerzos en cancelar y estar al día en el pago de su cuenta. Por lo mismo, y en base a todo lo que le hemos presentado, respetuosamente, ¿qué les solicitamos? Primero, al día de hoy, lamentablemente, no hay soluciones concretas para enfrentar el actual nivel de endeudamiento de los clientes. Y en ese sentido, les pedimos no prorrogar la ley 21.249. Creemos que es un error seguir con esto, prorrogándolo, por el hecho de que seguiríamos presentando el preocupante problema de endeudamiento que estamos viendo hoy día y que estamos proyectando de aquí a final de año. Y por otro lado, también estamos afectando el normal comportamiento de pago de los clientes, que también es una situación preocupante. Por otro lado, sí o sí les pedimos que, dado que no queremos que se prorrogue esta ley, enfrentémosla. Y la manera de enfrentar esta ley es buscar soluciones en el cortísimo plazo que de alguna manera resuelvan este actual y futuro problema, entendiendo como el futuro lo que nos espera de aquí a final de año. Y la idea es que de alguna manera podamos llegar a resolver este escenario tan complejo que estamos viendo para clientes que debiesen enfrentar una cuota por 4 años, incrementando su deuda, o sea, su cuenta mensual de manera importante. Y por otro lado, tal como señalamos, evitar también los efectos de impedir quiebres en la cadena de pago de las cooperativas y obviamente evitar el desmedro del servicio de distribución prestado. Y ya como una cosa más permanente, y esto estamos hablando una vez solucionado este problema actual que se ha generado de endeudamiento, buscar mecanismos, ya sean subsidios, rebaja de impuestos, etcétera, que favorezcan a los clientes vulnerables y que les permitan contar de manera permanente con un suministro eléctrico a precios que sean razonables para la ruralidad que enfrenta. Eso es lo que estamos viendo, para la realidad, perdón, que enfrenta. Por otro lado, creemos que dadas las características de servicios básicos de la electricidad, hay que tener presente que este servicio es relevante para prestar cualquier servicio esencial para la ciudadanía. Estamos hablando de la salud, de la seguridad, de la educación, de las comunicaciones, etcétera. Todo funciona en base a electricidad. Y en ese sentido, creemos que es el Estado el que está llamado a participar también de manera relevante en una solución que busque minimizar los efectos de la Ley de Servicios Básicos y sus prórrogas, y obviamente lo que esperamos es que se evite cualquier afectación a la comunidad. Ahora, particularmente en la realidad de las cooperativas, debido a los bajos ingresos que recibimos por todo lo que ya le hemos señalado, y que a su vez nuestra recaudación se ha visto afectada por medidas tomadas durante la situación de emergencia sanitaria, vemos que nos es imposible participar en una solución solidaria, como es el efecto de la condonación de deuda. No es que no queramos, no podemos. ¿Por qué? Porque los pocos ingresos que logramos captar, y que incluso ustedes pueden ver que nosotros no tomamos utilidades, sino que todo lo reinvertimos, e incluso vemos que hay otros negocios de los cuales vemos ingresos que aprovechamos en el sector eléctrico para poder seguir cumpliendo con la normativa vigente. Vemos que el 100% de todos nuestros recursos lo estamos destinando a invertir, operar y mantener y administrar los más de 23.000 kilómetros de red que tenemos, y lo que buscamos siempre es mantener y mejorar la calidad de servicio. Y no en vano, en los últimos 10 años las cooperativas, siempre a lo menos 4 o 5 de las 7 que integran FENACOPEL están en el ranking dentro de los 10 primeros lugares, muchas veces por sobre de empresas con mayores recursos. Finalmente, una vez finalizada la ley 21.249, creemos que es muy importante el poder permitir el corte de suministro a los clientes de las cooperativas que, de acuerdo a lo establecido en la señalada ley, no se hayan acogido a los convenios. Creemos que es muy importante que los morosos hagan uso de los beneficios que se les está ofreciendo, pero lamentablemente si no los toman, también hay que permitir el corte de suministro, porque es la única vía probable y comprobada que ha demostrado que hace reaccionar a los clientes. Sin lugar a dudas, todo lo que hemos querido
es por todos lados participar, apoyar y quedamos a su disposición por cualquier consulta, lo que requieran. Y por eso también solicitamos, así como habíamos solicitado pertenecer a otras mesas, hoy día puntualmente a la mesa tripartita de trabajo que va a buscar una solución integral de la deuda acumulada de nuestros clientes. Y en ese mismo tenor, participar en cualquier otra instancia de discusión o bien que tenga como objetivo el buscar soluciones para la situación de endeudamiento de nuestros clientes, que es nuestro gran objetivo. Muchísimas gracias por su tiempo y quedo atento a cualquier consulta. Muchas gracias, señor Molina. Le vamos a ofrecer la palabra al diputado Boris Barrera, que quiere hacer una consulta. Y después el diputado Miguel Mellado. Gracias, presidente. Bueno, saludar a don Patricio y a todos los colegas y la colega que está conectada y que están acá presentes también. Bueno, la pregunta, presidente, tengo 3 preguntas. La primera a don Patricio, o sea, las 3 son para él. ¿Qué cobertura es la que tiene su asociación en porcentaje, considerando todos los clientes a nivel nacional? Segundo, le iba a preguntar qué iban a hacer si es que este plazo no se extendía cuando llegue el 31 de diciembre, pero él ya lo dijo, de que necesitaban que se les permitiera, yo creo, o sea, no hay nada que les prohíba cortar la energía, por lo tanto, lo que entiendo es que la van a cortar. Entonces, él dice de que esa es la única forma comprobada de que las personas paguen. Yo le pregunto, ¿de dónde sacó o con qué ha comparado esa situación? Porque le quiero contar de que estamos en una situación excepcional, que lo que va a pasar el 31 de diciembre no ha pasado nunca antes en la historia de Chile, con una pandemia en donde hay niveles económicos desastrosos, donde la gente todavía no se recupera y no se va a recuperar en mucho tiempo, yo creo. Entonces, ¿por qué él cree de que lo que ha sucedido antes va a suceder ahora, siendo que estamos en una situación especial? Y la tercera pregunta, ¿por qué él asegura de que hay gente que puede pagar y no paga? ¿De dónde saca eso? ¿Cuál es su argumento? ¿Cómo lo puede respaldar esa aseveración que hizo? Eso, presidente. Gracias, diputado Boris Barrera. A continuación, para que anote el señor Molina, el diputado Miguel Mellado le va a hacer algunas consultas. Gracias, presidente. Señor Molina, en la exposición a mí me hubiera gustado ver qué pasó el 2019, qué pasó el 2020, qué pasa el 2021 en cuanto a morosidad, en cuanto a los índices que se tiene de recaudación y morosidad en general. Y lo segundo que también me hubiera gustado ver es esos clientes que usted dice que no pagan porque no quieren pagar. Si se puede hacer un cruce con el registro social de hogares, en qué nivel socioeconómico se encuentran esas personas que no quieren pagar, ¿cierto? O son empresas o son personas, porque ahí sería otro tema, digamos. Eso es, presidente, nada más. Gracias, diputado Miguel Millán. Señor don Patricio Molina, una consulta. Ustedes recibieron una ayuda estatal por cada cliente, tengo entendido, ¿no? Las cooperativas. Si no me equivoco, alrededor de 2.000 pesos por cliente. ¿O fueron las de agua potable? Por lo menos yo no estoy enterado de eso, presidente, pero se lo averiguo. Responder las consultas a los diputados Boris Barrera y Miguel Mellado, por favor. Muchas gracias, presidente. Respecto a las consultas del diputado Boris Barrera, por favor, si queda alguna duda, alguna inquietud, por favor, me insiste, pero la idea es que podamos dejar bien claro. Respecto a las coberturas, hoy día la FENACOPEL está integrado por 7 cooperativas eléctricas que están distribuyendo desde Curicó hasta Puerto Montt. Más o menos son del orden de 180.000 clientes, y eso si lo comparamos con del orden de los 7 millones que hay a nivel nacional. Los consumos son del orden de un 2% de todo el volumen de energía, y eso es más o menos lo que entendería yo por cobertura, como para darle ciertas características, y principalmente nosotros abastecemos los sectores rurales, ¿ya? Nosotros no estamos presentes en los centros urbanos principalmente. No sé si con eso, diputado Boris, le contesto su primera pregunta. Sí, eso era exactamente. Muchas gracias, don Patricio. No, muchas gracias a usted. Respecto al corte de suministro, ¿qué es lo que hemos visto? Primera cosa, vemos que en la experiencia de los clientes distintos de los residenciales, aquellos en los cuales uno sí puede cortar,
Nosotros por política inicialmente de las cooperativas no le cortamos a nadie, porque también hay que entender la relación que les mencionaba, que nuestros socios también son los dueños de las cooperativas y también son clientes. Entonces inicialmente nosotros no cortamos a nadie. Lamentablemente la baja en los ingresos nos llevó a empezar a gatillar ciertos cortes. Obviamente los residenciales no fueron afectados en ningún momento. Sin embargo, en el resto, cuando uno procedió a corte, fue increíble la alta tasa de retorno en lo cual los clientes se pusieron de acuerdo, se pusieron al día de las deudas. Y en ese sentido es cuando uno dice de que efectivamente el tema del corte es la herramienta que tiene la cooperativa para poder recaudar esas deudas. Respecto a los clientes distintos de BT1, diputado, ahí comentarle que si uno ve los números, vemos que hay altos clientes que están, entendamos que el consumo promedio en Chile es más o menos de 200 kWh en el caso de los clientes residenciales, y en el caso de las cooperativas va más o menos entre 120 y 150 kilos. Y vemos que efectivamente hay cuentas promedio que están muy por sobre esos valores. Y ahí es donde uno concluye de que efectivamente estamos hablando de clientes de altos consumos, ¿ya? Y uno asimila que los clientes de altos consumos tienen los recursos porque si no, no podrían estar consumiendo el nivel que tienen. O sea, para pagar cuentas de 40, 60 mil pesos hacia arriba, no es un cliente vulnerable. Y nosotros entendemos el objetivo de la ley y por lo mismo creemos que lo que necesitamos es pensar en medidas concretas para los clientes vulnerables, ¿ya? Y en ese sentido vemos que el corte para los no vulnerables es una herramienta que de alguna manera es justa. ¿Por qué? Porque dentro de las distintas opciones que se están discutiendo y que uno se entera por prensa, es que también hay circunstancias, alguna alternativa que están buscando que los clientes que sí han pagado, que sí están al día de su cuenta, vengan a solventar parte de la deuda de los clientes morosos. Y eso consideramos que también es injusto. No sé si eso, diputado Pori, responde la consulta número 2 respecto al corte de suministro. Sí, estamos claros. Gracias. Muchas gracias. Y respecto a cómo aseguramos que clientes que puedan pagar y no pagan, es porque una de las cosas que nosotros tenemos y que de esa manera nos llena de orgullo también es el contacto que tenemos con nuestros clientes. Y vemos que hay clientes comerciales, industriales, residenciales de gran tamaño que están a la espera de un subsidio del Estado y siguen acumulando deuda. Y eso consta. Y no solamente es una situación particular de las cooperativas eléctricas, sino que eso se ve a nivel de todas las concesionarias de servicios públicos de distribución. Y qué mejor que lo que acabamos de ver, que ante un envío de corte, un aviso de corte, o un corte en clientes distintos de los residenciales, vemos cómo reaccionan e inmediatamente van a cancelar las deudas. Entonces creemos que eso lamentablemente es algo que la ley no previó y que lamentablemente es parte de las consecuencias indeseadas de esto, el aprovechamiento de algunos, y que hay que evitarlo. Diputado Boris, ¿con eso estaríamos bien? Así es. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Respecto a las consultas del diputado Miguel Mellado, ningún problema en prepararle lo que usted requiera. No sé si le gustaría afinar, porque como no ando con los antecedentes hoy día, si usted requiere, yo le preparo los antecedentes del 2019, 2020. Sí. No sé si a lo mejor conviene que me oficie como para ver los puntos Mire, principales lo que usted ideal, requiera. don Ricardo Molina, sería interesante que usted hiciera una secuencia histórica del año 2018, 2019, 2020, 2021. Y ¿Ya? así nosotros podemos comparar situaciones, porque como nos entregó las cifras de este año, entonces lo ideal sería poder cotejarlo eso con antes de la pandemia, claro, como una situación normal. ¿Cuál es la situación normal cuando operan las cooperativas? Entonces Ningún háganos llegar problema. un documento a la comisión como oficio, como usted estime conveniente. Presidente, perdón, pero además, si es que se puede ver aquellos que no quieren pagar, a qué nivel socioeconómico pertenecen. No sé si puede ustedes hacerle la pesquisa a eso, porque sería importante poder clarificar, digamos, a la gente que nos escuche, que nos ve, decirle, mire, la gente que no quiere pagar pertenece a tal
a tal grupo socioeconómico. Yo creo que hay que transparentar las cosas, don Sí. Patricio, creo que es importante. Mire, Ok. de hecho, diputado, en ese sentido, uno podría decir, ok, cuando hablamos de clientes que son vulnerables, uno esperaría como máximo consumo de 150 kilos, como máximo. Rango entre clientes intermedios uno podría hablar entre 150 y 200, ya, pero más de 400 no es un cliente chico. Y ahí es donde los análisis que nosotros tenemos hechos por rango podrían permitir sacar conclusiones. ¿Por qué hay clientes de tamaños mayores a 300, 400 kilos que están morosos? Y más encima, con muchas boletas morosas. Entonces, principalmente podría ir por ahí el análisis, porque lamentablemente la asociación con el registro de hogares creo que no la tenemos. Entonces tendríamos que hacer algún supuesto que nos podría Por llevar a lo consumo. mejor a conclusiones erróneas. Solamente, no, el tema por consumo efectivamente. Por eso les presenté primero por rango de monto, cuando uno dice, mire, para un cliente vulnerable uno esperaría una facturación máxima de 16.000 pesos, en el caso de las cooperativas, ¿ya? Y ahí uno podría separarlo por rango de boleta, o también por rango de consumo, que es el análisis que hicimos. Ahí tendríamos que ponernos de acuerdo de alguna manera cómo definimos el rango entre vulnerables y clientes de altos consumos, y en base a eso entregar los antecedentes. Muy bien. Ya está. Muchas gracias. Y en ese sentido, presidente, entonces esperaríamos de parte de usted algún oficio para contestar lo que realmente ustedes requieren ver. No. Usted contéstenos sin necesidad que nosotros le pidamos un oficio a partir de las inquietudes que le han planteado los diputados. No es necesario. Ningún que problema. nosotros- Entonces, ¿le parece que nos vamos a referir de la morosidad del año 2018 al año 2021? Correcto. Y ahí vamos a hablar de cantidad de clientes y de deuda. Y respecto a los clientes que no pagan, vamos a presentar en detalle lo que tenemos por rango de cuenta y también con rango de consumo. Y nosotros vamos a sugerir unos ciertos rangos correspondientes a lo que es vulnerable para que ustedes puedan tener una primera aproximación de esto, para la realidad de las cooperativas. ¿Les parece? Muy bien. Se agradece. Muchísimas gracias, Muy presidente. amable. Muy Muchas bien. gracias. Gracias, señor Molina. Antes de levantar la sesión, quiero saludar a la diputada Sofía Cid, al diputado Harry Jürgens y al diputado Joaquín Lavien, que nos acompañaron telemáticamente y se me olvidó mencionarlo de manera especial. Así que, no habiendo otra cuestión en tabla, se levanta la sesión por haber cumplido su objetivo y muchas gracias, señor Patricio Molina, por su exposición. Muy amable.